sencilla. ¿Por qué esta banda de delincuentes no cae? No, ¿tú crees que es una pregunta sencilla? Bueno, la pregunta es sencilla, la respuesta es lo complicado. Mira, lo cierto es que es una mafia en el poder. Es un hecho inédito en nuestro continente. Digamos que se apropiaron de las instituciones del Estado y es prácticamente imposible ningún mecanismo institucional para sacarlo. O sea, tenemos a una asamblea que le pidió un antejuicio de mérito, a un tribunal supremo que pidió el antejuicio, fue aprobado por la asamblea y parece como que nada estuviese ocurriendo porque son instituciones que, aunque son legales y constitucionales, no tienen poder efectivo para ejecutar nada. Entonces vivimos en un mundo de dos instituciones, uno dictatorial, totalitario, donde una mafia está empotrada en el poder completamente, a pesar de ser un poder, si se quiere, inútil, salvo para enriquecerse, porque no logran nada de lo que realmente quieren. Y el otro es una institución legal, legítima, sin capacidad para poder imponer ninguna de sus decisiones. Eso está ocurriendo en Venezuela, pero ha empezado a ocurrir en otros países del mundo donde populistas se apoderan de todo el poder institucional. Bueno, es el totalitarismo, una nueva era crítica para la democracia en el mundo, ¿no? Sí, pero entonces no va a caer. Eso quiere decir que tendremos a esta cuerda de delincuentes, a esta banda, por décadas. Bueno, yo creo que hay muchos factores para ver el deterioro de ese poder. O sea, ya tienen 2 décadas y particularmente el gobierno de Maduro desde el 2013 ha ido en caída, sobre todo por la economía, donde la caída del precio del petróleo, bueno, no ha podido sostener un modelo insostenible. Valga redundancia. Yo creo que la realidad es que hay un proceso electoral que no tiene ningún valor para nadie fuera, o sea, en Venezuela ni fuera de Venezuela, salvo para ratificar un gobierno que, bueno, sabemos que lo que busca es mantener el negocio, pero son formas de negociación también. O sea, yo creo que uno tiene que ver esto no con inmediatez, porque la inmediatez nos lleva más bien a que se prolongue el problema, parezca paradójico, sino como jugadas de ajedrez. O sea, ¿qué es lo que están haciendo ellos? ¿Por qué quieren hacer esa jugada? Hacer más costoso cualquier negociación de su salida. O sea, ahorita lo que hay que ver es ciertamente que no acaba España de volver a regresar su embajador. Por un lado México pone otras sanciones. O sea, hay un movimiento a nivel del continente de rechazo, de deslegitimación del gobierno de Maduro, porque no tiene ningún, o sea, aparte del deterioro en los materiales de los derechos humanos, que sabemos, la inflación. Estamos hablando de que en Venezuela la inflación este año se estima en 13.000%. Para el año siguiente más o menos lo mismo. O sea, los precios se van a multiplicar por 18.000 veces dentro de 2 años. O sea, ¿cómo se sostiene eso internamente? O sea, básicamente con hambre y con exilio y con emigración forzada. O sea, esta es una mafia que no le importa el sufrimiento de la gente. O sea, yo la equiparo, Napoleón, con lo que ocurría con Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano que estaba preso en la catedral. La cárcel que él se mandó a hacer a la medida, porque sabía que, bueno, ya no había forma de evitar el juicio del mundo, ni de los colombianos, y una guerra simplemente era insoportable para su negocio. Se metió él mismo preso en esa cárcel donde podía hacer negocios todo el tiempo, vivía la vida, digamos, loca y de millonario dentro de ese digamos, complejo, hasta que incluso salía en las noches por ahí. Lo que ocurre es que con Maduro es que él tiene su catedral que se llama Venezuela, una catedral de más de 900.000 kilómetros cuadrados, donde tiene el ejército, tiene el control, como te digo, de las instituciones, montones de rehenes. Así que mientras más sale gente, más les conviene. A ellos no les interesa la economía normal, sino la mafia que controla el petróleo, los minerales, el tráfico de personas y, por supuesto, el tráfico de drogas. Pero entonces, repito, ¿hay salida para esta gente aparte de la muerte?
Mira, la muerte la tenemos todos y yo creo no, que la muerte de ellos. La violencia, sí, la violencia no hay duda de que está en el camino para todos, o sea, pero fíjense el caso de Siria, fíjate el caso, o sea, donde ellos, por más que los bombardees, por más que hagan una guerra que prácticamente los arrincone, ellos se afincan en el poder. Creo que la salida para ellos inevitablemente es política y judicial. Ahora, no la veo inmediata. O sea, yo creo que nosotros nos toca armarlos de paciencia para armar una estrategia. Tiene que haber una combinación de política, de elemento judicial, como es la presión internacional, pero sobre todo el factor electoral interno. Lamentablemente, nuestra oposición no tiene elementos de estrategia ni de liderazgo para poder convertirse en alternativa inmediata. O sea, están cercados, perseguidos, no se sabe, muchos de ellos corrompidos o asalariados. O sea, la realidad es que no tenemos mecanismo para alternarse en el poder. O sea, su caída no va a ocurrir porque va a caer. O sea, puede ser que haya alguien al lado de él que lo traicione, como suele ocurrir en las dictaduras. Pero eso es un reflejo de nuestra propia impotencia. O sea, la única manera, lamentablemente para los venezolanos, los que están adentro y los que estamos afuera, es ver a Venezuela como un ejemplo de lo que puede ocurrir en cualquier parte del mundo donde no se previene la toma del poder y la debilitación, el debilitamiento de las instituciones por parte de grupos populistas. O sea, si eso sigue o ocurriera en otras partes de América Latina o en el mundo, el riesgo es el mismo, donde las instituciones se erosionan y es casi imposible sacar a los dictadores. O sea, los dictadores hoy se quedan hasta la muerte, o hasta que deciden irse, o hasta que alguien internamente de su grupo los traiciona. No hemos encontrado mecanismos institucionales ni internacionales para sacarlos del poder, ni siquiera militares. O sea, una amenaza de invasión militar vacía o real no es garantía de la salida del poder de un dictador armado. O sea, pongo de nuevo el ejemplo de Assad. O sea, Venezuela es el doble de Irak, tanto en su poder militar como en territorio. O sea, estamos hablando de que es muy difícil que una operación militar retire a una mafia como esta del poder. Tiene que ser un movimiento interno que incluya a los chavistas. Y eso no es fácil de decir, pero fíjate Nicaragua. O sea, Nicaragua, ¿quiénes están protestando ahora? ¿Quiénes son las víctimas ahora? Son los que estaban en la revolución de sandinista. Entonces, hay que incorporar de alguna manera a ese grupo que puede ser descontento del poder y cómo se lleva, ¿no? Sin embargo, Roger, yo siento que internacionalmente se tiene esperanzas de la caída del narcorrégimen por varias cosas. Primero, porque el narcorrégimen está afectando desde el punto de vista de no solamente del narcotráfico, sino algo mucho más grave para los Estados Unidos, por ejemplo, que es el apoyo a los grupos terroristas que son los verdaderos enemigos de los Estados Unidos. Aparte del narcotráfico, es verdad, pero sobre todo los grupos terroristas. Cuando uno ve que el secretario del Tesoro de Estados Unidos declara que va a apoyar a Venezuela para levantar la economía venezolana, cuando uno escucha a Marcos Rubio decir que hay que aplicar un plan Marshall para Venezuela, plan Marshall que se aplicó después que termina la Segunda Guerra Mundial y gana Occidente y Rusia, pues uno siente, bueno, ¿será que ellos piensan que de un momento a otro, en los próximos meses posiblemente cae el régimen? Cuando uno ve que internacionalmente los países más importantes del mundo, tanto de América como de Europa, están en contra del narcorrégimen, uno siente que a lo mejor hay esperanzas de que esta gente caiga. No, esperanzas tenemos y tenemos que prepararnos. No, esperanza fundada, porque esperanza todo el mundo tiene en todo, de esperanzas fundadas. No, yo sí creo que hay unas condiciones en este momento para que el gobierno pueda ser relevado. O sea, lo que no tenemos es claro que haya una alternativa construida y que estemos trabajando internamente para que eso ocurra. O sea, a mí me parece que es complicadísimo incluso desde afuera hacerlo. Lo que podemos hacer es el trabajo difícil. Tú sabes, Napoleón, que además tú lo mencionaste al principio del programa, yo
yo creo que los venezolanos que estamos fuera del país y que creemos y nos duele lo que ocurre con nuestra democracia y con nuestra gente, nos toca pensar en cómo, no solamente en cómo hacer prosperar a Venezuela en el futuro y cómo hacerla más democrática, sino nosotros aquí afuera, cómo prosperar y cómo ser más democráticos. Y por eso estoy promoviendo este movimiento que es Nación Venezuela, que es una organización de organizaciones utilizando la tecnología de blockchain para organizarnos no solamente para hacer una alternativa en Venezuela, sino para acá, donde quiera que estemos en el mundo, poder prosperar, poder articular esa fuerza enorme de venezolanos que está ahora en el extranjero. Y estamos hablando de que hoy se está hablando de que se presume que va a ganar Maduro las elecciones falsas esas que está construyendo, y muchos más venezolanos van a seguir saliendo. Se está proyectando que 20% de la población va a salir de Venezuela en los próximos 2 años. O sea, es una masa humana enorme, imparable. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Cómo vamos a organizarnos nosotros? Porque adentro, o sea, realmente la organización está destruida, los partidos, la sociedad civil, o sea, la gente sobrevive cada día, lo que se organiza es para ver cómo consigue la comida. O sea, realmente es desesperante, y el panorama no es bueno, pero lo que yo pienso es más bien evitar el corto plazo y empezar a pensar cómo organizarnos nosotros afuera y cómo influir adentro de una manera estratégica. O sea, lo que ocurre es esto, o sea, instituciones legales, electas, constitucionales no tienen fuerza. ¿Cómo conquistamos el poder? Es organización. Yo creo que esa es la respuesta. Sí, con organización no solamente saldrá ese gobierno, sino que podremos reemplazarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Roger, ¿sí? Un abrazo y felicitaciones por todos esos trabajos. Un abrazo. Roger Santo Domingo desde Washington. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti.